Bien, muy buenas noches a todos, estimados participantes, estudiantes, licenciados y afines. El día de hoy, la Universidad Unido se llena de mucha alegría, así como sus autoridades, el señor rector, el magíster Andrés Barrios, la señora vicerrectora, magíster Anela Ubide, su servidora, la doctora Alejandra Hidalgo, porque vamos a tener un conferencista muy especial, que es el magíster Víctor Parrales, un reconocido contador de Ecuador, quien se ha especializado en el área de flujo de efectivo, la norma que viene a explicarnos el día de hoy, entre otras ejes temáticos. Ha desarrollado un libro, nos informa que está preparando la actualización del mismo. Se ha caracterizado por tener un canal que se llama Diálogo Profesional América, donde constantemente está realizando importantes aportes para la profesión de la contabilidad, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, con el alcance que tiene a través de las redes sociales del Internet, donde constantemente está entrevistando, realizando eventos con expertos en el área contable, fiscal, eh, de controles internos, en fin, fíjense, de ética tan amplia que es nuestra profesión. Y el licenciado Víctor también ha promovido este séptimo Foro Internacional de las NIF, edición Panamá. Ya son 7 años en este transitar. Esperemos que continúe con esta bonita labor que beneficia sin ningún costo a todos los profesionales, que el único requisito es que se conecten en cada sesión desde que inicia hasta que culmina. Entonces, pues, sin más, le dejo la palabra al magíster Víctor Hugo Parrales para que inicie su conferencia. Muchas gracias, doctora. Bien, antes que nada, en cada uno de nuestros países que aportamos profesionalmente con el conocimiento de la contaduría pública, a veces esta profesión, que es sumamente importante, en ciertos países ha ido perdiendo ese brillo, esa importancia, y al contador público a veces se lo ve como un presentador de declaraciones de impuestos, cuando no es así. El contador público autorizado o el contador público certificado o el contador público colegiado o titulado, como le llamen en cada uno de nuestros países, es lo mismo. Ahora, nosotros que ya hablamos un idioma financiero, y no es que tal vez no lo hayamos hablado antes, sí lo hablábamos, pero con ciertas divergencias por el tema de los tratamientos que se aplicaban domésticamente en cada uno de nuestros países a través de las normas que tenía, como indiqué, cada uno de nuestros países. Y que con este tema de las NIF, las normas internacionales de información financiera, ahora hablamos en una gran mayoría de países un solo lenguaje. Pero a veces hay ciertas ideas erróneas donde a veces he escuchado, oiga, ya cambiemos el disco, estamos solamente hablando de las NIF, cuando no entendemos la importancia de estas. La importancia, ¿para qué? Para poder presentar estados financieros, prepararlos y presentar estados financieros. Que sin las normas
sin las normas internacionales, simplemente prepararíamos información subjetivamente. ¿Qué significa subjetivamente? De acuerdo a lo que nosotros creemos, pensamos, ¿sí? Y esa información, si se ve distorsionada, se ve afectada, y lo que pasa es que a veces no entendemos lo que hacemos o presentamos. Entre eso, tenemos el estado de flujo efectivo. Voy a compartir, voy a compartir la pantalla. Y la información financiera, para poder ser preparada y presentada, yo le dedicaba a ustedes que debemos aplicar una norma técnica. Y esa norma técnica es preparada por profesionales de alto nivel, a nivel mundial, de varios países, donde buscan, es decir, hey, por esta vía vaya para que no se pierda y usted pueda presentar estados financieros de calidad. Pero cabe reconocer que aprender la norma y preparar estados financieros es un tema de mucho conocimiento. No es un tema fácil. Aquel que le diga que preparar estados financieros es fácil, está equivocado. Está equivocado, está totalmente equivocado. Porque esto involucra, preparar la información financiera involucra una serie de información y de conocimientos para poderlos aterrizar al momento de preparar esta información y poderla explicar. Que pareciera que fuera fácil, pero nuevamente, no lo es. No lo es. Un ejemplo, entender cómo funcionan las cuentas por cobrar. Entender con qué otros elementos financieros está conectada esa cuenta por cobrar. Entender cómo funcionan las cuentas por cobrar, cómo funcionan, cómo deben ser administradas, dirigidas dentro de una empresa. Y pareciera fácil. En algún momento le decía a una señorita, ¿usted sabe sobre las cuentas por cobrar? Me dice, sí, yo sé sobre las cuentas por cobrar. ¿Y qué son las cuentas por cobrar? Mira, es fácil. Yo agarro el teléfono, llamo al cliente y le cobro. Esas son las cuentas por cobrar. Y no entendía sobre qué son las cuentas por cobrar, como los inventarios, todo lo que subyace en los inventarios y los componentes relacionados a los inventarios. Entonces, solamente con esos dos elementos, porque podemos seguir hablando de las inversiones, el tratamiento de las inversiones, de los proveedores, podemos hablar del patrimonio, podemos hablar de las inversiones inmobiliarias, podemos hablar sobre los activos disponibles para la venta, podemos hablar sobre las propiedades, plantas y equipos. Entonces, pareciera que esto fuera sencillo, pero creo que usted y yo coincidimos que no lo es, porque involucra mucho conocimiento a aprender y ponerlo en práctica, ponerlo en práctica. A ustedes, a veces, que en su mayoría trabajan en empresas pymes,
al emprendedor, a veces no le toma atención a los estados financieros. ¿Y por qué no le presta atención a los estados financieros y por qué no le presta atención a usted? Porque no entiende sobre la información financiera. Pero, pero lo que a veces es peor es que nosotros no la entendamos. Y cuando nosotros no la entendemos, es donde vamos perdiendo valor. Porque si no entendemos nuestro producto, no lo podemos vender. Quien no entiende el producto, no lo puede vender. Y si no lo puede vender, no puede alcanzar la satisfacción financiera. Entonces, al preparar la información financiera, nosotros sabemos que hay los siguientes estados financieros: el estado de situación financiera, el estado de resultado o estado de resultado integral, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio, las notas, los estados financieros que revelan, que revelan cierta información básica de ciertos elementos financieros que es importante que conozcan los usuarios de la información. Entonces, si a veces no entendemos el estado de situación financiera, no entendemos el estado de resultado, ahí viene un tercer estado financiero que ya les indiqué, que es el estado de flujo efectivo, que muchas veces lo tomamos como un relleno antes que un informe financiero que produzca información útil. Y lo digo porque lo vemos como un relleno, porque simplemente lo aplicamos a fin de año, el estado de flujo efectivo, y lo cuadramos y utilizamos fórmulas en Excel o plantillas en Excel que a veces en el WhatsApp veo que lo venden, ¿sí? A veces veo que pasan con plantillas para que elabore su estado de flujo efectivo, cómprelo, pero no sirve para nada. Esas plantillas no sirven para nada porque simplemente se prepara este estado financiero a través de variaciones. Y al prepararse a través de variaciones, ¿qué implica eso? Que no hay un análisis. Y al no haber un análisis, la información que se presenta no es fiable, no cumple las características cualitativas que deben de tener los estados financieros. Entonces, por eso es que este estado financiero, estado de flujo efectivo, a veces se lo utiliza más como un adorno, un relleno. A fin de año lo cuadramos con plantilla, pero no lo utiliza. Uno, porque la mayoría de empresas son pymes. El gerente ni sabe que existe eso. Y el contador, en ciertos casos, cierta mayoría, es mejor que no sepa. Así no me lo pide. Pero cuando usted va a las ligas mayores, en este caso a una multinacional, ahí se ve obligado en la necesidad de preparar esto, estos cuatro estados financieros que son de suma importancia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la información financiera? Porque un empresario que quiera crecer
que quiera competir debe tener información, debe tener ese mapa. Yo a veces lo comparo con un mapa. Si tú no tienes un mapa que te dice, quiero llegar, así como Google Maps, quiero llegar a tal lado, y si yo no tengo ese Google Maps, no voy a poder llegar, todo lo contrario, me va a tomar un buen tiempo llegar. Y si yo no tengo información financiera de calidad, voy simplemente a dar palazos de ahogado. Eso es una realidad. Y tarde o temprano voy a quebrar porque no conozco cómo funciona la información financiera. Y por eso en las multinacionales sí se requiere que el contador conozca muy bien lo que está preparando y lo que está entregando. Entonces, cuando nosotros vamos a preparar ese estado de flujo efectivo, a veces nosotros hemos escuchado por varias ocasiones que nos dicen, hey, solo, perdón un ratito, déjenme darle acceso a alguien. Muy bien. Entonces, le dice, usted ha escuchado que le dice, mira, para preparar este estado financiero, solo necesitas el estado de situación financiera y el estado de resultado. Y con eso preparas estado de flujo efectivo. Y eso es falso. Es falso. No podemos preparar estados financieros sin la información complementaria que subyace de esos estados financieros y que necesitamos revisar. Ejemplo, reportes, declaraciones de impuestos, mayores contables y otra información complementaria. Si yo voy a preparar un estado de flujo efectivo, simplemente por variación, lo que cuadre, que va a cuadrar, pero es una información financiera no fiable, que contiene errores. Vemos también que a veces al preparar el estado de flujo efectivo se parte del estado de resultado. No hay problema, puede aplicarlo, pero debemos entender que lo que estamos haciendo sea correcto. El otro método, el método que yo les traigo en este caso para explicar, partimos del estado de situación financiera entendiendo los elementos financieros e irlos relacionando con los elementos financieros que subyacen en cada uno de esos componentes. Por si acaso no les he traído hoy la teoría, eso ya ustedes ya lo saben, y tampoco en esta noche voy a volver los expertos, pero les voy a dar ciertas pastillas para que mejoren la información que ustedes están presentando. Entonces, en esta parte, nosotros tenemos claro que hay dos métodos, que es el método directo, el método indirecto. El método indirecto pueden hacerlo, pero realmente no les ayuda a explicar los flujos de efectivo. No los ayuda, sí, de una manera alta a explicar los movimientos de esos flujos. No lo ayuda. Y por eso es una gran realidad que el IASB recomienda aplicar el método directo. Ahora, nosotros también tenemos claro que el método directo está dividido, así como también el indirecto, en tres actividades: operación, inversión, financiación, con la única diferencia que en el método directo, en la actividad de operación,
los clasificamos hay dos grupos dentro de la actividad de operación, que son las clases de cobro y las clases de pago. Y eso es lo que lo diferencia con creces con el método indirecto a este estado de flujo efectivo directo. Entonces, nosotros tenemos este flujo, ¿sí? Este es un formato entregado acá en mi país. Seguramente ustedes también tienen formatos entregados por la Superintendencia de Compañías. Entonces, en este formato, nosotros podemos ver los tres métodos: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Cada una de estas actividades tiene componentes que debo de entender cómo funcionan. Por ejemplo, si hablamos de este componente, cobros procedentes, cobros procedentes de venta de bienes y prestación de servicios, yo debo de entender qué valor voy a registrar ahí. Y debo de entender si el valor que voy a registrar tiene signo positivo, tiene signo negativo o es dual, negativo o positivo. Y debo entender eso para poder registrar la operación. Caso contrario, voy a cometer errores. Pero yo les decía que dentro de esos componentes, dentro de este componente de cobro procedente de venta de bienes y prestación de servicios, subyacen los elementos financieros, subyacen los elementos financieros extraídos de los estados financieros. Extraídos de los estados financieros. Y que equivocadamente, si yo me voy al estado de situación financiera, equivocadamente, a veces simplemente saco variaciones y registro esas variaciones en el estado de flujo efectivo, sin análisis. Y eso es lo que está mal, porque al no analizar la información, puedo registrar información financiera errónea. Ejemplo de lo que les estoy diciendo. Vamos a suponer que tenemos año 2023, año 2022 rápidamente, y estoy analizando clientes. Entonces digo acá 15 millones, y acá digo 30 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, si yo estableciera una variación, diría que en mi variación eh, tengo un importe que he recuperado de 15 millones de dólares. Diría, mira, hemos recuperado 15 millones de dólares y esto va al flujo efectivo, aquí en cobros procedente de ventas y prestación de servicios, 15 millones de dólares. ¿No?
Pero la cosa cambia cuando a esto le llamamos variación analítica. Variación analítica, que significa que usted lo ha analizado y lo entiende, ¿no? Y ahí vienen las NIF, ahí viene el tema de las NIF. Usted lo entiende y resulta que la variación analítica es cero. Y usted lo entiende porque ya usted mentalmente, usted que me está viendo en este momento, está viendo la presentación, dice, ah, ya sé por qué es cero. Ya sé, ya sé. Es porque hay una baja de instrumento financiero en el resultado por 15 millones de dólares. Y que si yo no me hubiera dado cuenta de eso, simplemente registraba en el estado de flujo un valor de 15 millones cuando en realidad era cero. Y lo mismo ocurre con las propiedades, planta y equipo, lo mismo ocurre con las inversiones inmobiliarias, las inversiones en instrumentos financieros, ¿sí? Voy a darles un ejemplo de propiedad, planta y equipo, ¿no? Nosotros hemos comprado un PPE, ¿ya? Por 45 millones de dólares. Entonces nosotros decimos, ah, mira, se ha comprado PPE por 45 millones de dólares, eh, la variación es 45 millones de dólares, ¿no? 45 millones de dólares. Ah, por tal motivo, 45 millones de dólares es una actividad de inversión. 45 millones de dólares con negativo. Ahí está. Vamos a poner siendo negativo. ¿Ya? Entonces, hemos dicho, en actividad de inversión se ha desembolsado 45 millones de dólares. Y eso es falso. Es falso porque nosotros tal vez no analizamos el pasivo. Y en el pasivo hay unas cuentas por pagar relacionadas con la compra del PP por 45 millones de dólares. Por 45 millones de dólares. Entonces, ¿qué ocurre aquí? En el estado de flujo efectivo, adquisiciones de propiedad, planta y equipo, en realidad es cero. Pero entendamos que busca analizar este estado financiero. Miren, esta cuestión es sencilla. La explicación es sencilla. ¿Qué busca analizar el estado de flujo efectivo? ¿Por dónde entró el dinero y hacia dónde se fue? Eso es todo. La gente quiere saber qué se hizo con el dinero, con el efectivo y equivalente al efectivo. ¿Qué se hizo? ¿De dónde entró? ¿Y cómo ese efectivo fue utilizado? En la parte conceptual de la NIC 7, estado de flujo efectivo, nos explica que esta información, este estado financiero, esta información financiera, nos sirve para analizar sucesos pasados, cómo esos sucesos pasados afectaron
a la empresa en los ingresos o los desembolsos de efectivo y equivalente al efectivo y poderlos proyectar en un siguiente periodo. ¿Cuánto desembolsé en empleados? ¿Cuánto desembolsé en proveedores? ¿Cuánto me ingresó por clientes? En todo lo relacionado con clientes, financiación, etcétera, etcétera. Entonces, nos sirve para entender qué se hizo con el efectivo, que en algún momento alguien preguntaba, ¿y ustedes? Ustedes, mis colegas, mis amigos, a la distancia, a veces, ¿cuántos de ustedes ha dicho, oye, yo trabajo, ¿no? Trabajo como el burro y no tengo plata? No sé qué hago con la plata. Llega Navidad, no tengo plata, estoy chiro. Bueno, acá en mi país le dicen, en términos coloquiales, chiro, que no tengo dinero. No sé qué hago con la plata. Entonces, ahí vivimos alcanzados. Pero una empresa no puede darse el lujo de decir eso, porque quiebra. Las empresas quiebran. Y si las empresas quiebran, hay menos empleo y hay incrementos de acciones delictivas. Y ahí viene la importancia del contador público. El contador público que a veces, esta profesión que a veces es mal entendida, porque a veces es una realidad, no se entiende la importancia, no se entiende el valor de esta profesión, es el médico de las empresas. El médico de las empresas es aquel que está viendo ya internamente cómo está ese funcionamiento para poder realizar las recomendaciones. A veces me han dicho, oye, pero Víctor, el gerente no me toma en cuenta, no lo voy a amordazar, no lo voy a amarrar. Sí, así es. Su trabajo profesional es presentar la información, entenderla bien para poderla explicar, así como yo en este momento lo estoy haciendo, entenderlo bien para poderlo explicar y enviarle las alertas, en este caso a la administración. Si te quiere escuchar bien, si no, a veces, a veces uno no puede hacer nada, pero el bien ser es persistir. El bien ser es persistir. ¿Por qué? Porque mucha gente depende de esa empresa y los países dependen de esa empresa y nosotros, los países americanos, latinoamericanos, centroamericanos, norteamericanos, estamos constantemente compitiendo con los demás países o como son los países del continente asiático. Entonces, al ir entendiendo que ciertos elementos financieros están relacionados con otros elementos financieros, es primordial para preparar el estado de flujo efectivo. Es primordial o esencial. Entonces, cuando nosotros vamos a preparar este estado financiero, a veces nos preguntan, oye, Víctor, ¿por dónde inicio? E inicias por el estado de situación financiera. A ver, antes de que nada, en nuestro canal de Diálogo Profesional América, por si acaso no estoy promocionando, si quiere entrar, ingrese, si quiere suscribirse, suscríbase.
como lo dijo la doctora Hidalgo, tenemos un canal que no es mío, realmente es de todos los colegas. Yo lo administro, no se cobra nada por los foros, por nada, nada cobramos. Quien habla no cobra ni un solo dólar, ni un solo centavo. Pero ahí tenemos colgado ciertas clases que podrían servirle más amplia para orientarlo. Entonces no se olvide, en el canal están, hay algunas clases, más de 15 clases. Entonces, dicho esto, nos preguntan, oye, Víctor, ¿por dónde comenzamos? E iniciamos por el estado de situación financiera. El estado de situación financiera. Entonces, en el estado de situación financiera, nosotros tenemos el año 2022 y el año 2023, que a eso se le llama estados financieros comparativos. Estados financieros comparativos. Pero que a veces hay empresas que tienen un año, que recién empieza y tienen un año. ¿Cuál es su comparación? El saldo inicial, donde usted partió con cero. Usted parte con cero. No va a tener cifras. Entonces, en este estado financiero comparativo, yo debo entender, oye, ¿y qué hago con esa cifra del 2022, 4 millones? Ese es el saldo final al 31 de diciembre de 2022 y es el saldo inicial al 1 de enero del año 2023. Eso yo debo tenerlo claro. Y lo del año 2023 es el saldo final al 31 de diciembre del año 2023. Yo, como profesional en contaduría pública, debo de explicarle a la administración por qué cerramos en 19 millones de dólares. A veces hay empresas que venden 33 millones de dólares y cierran sus cuentas bancarias con 150.000 dólares. Entonces el gerente viene y pregunta, oye, ¿por qué vendimos 33 millones de dólares y hemos cerrado en la cuenta bancaria con 150.000 dólares? ¿Dónde está la plata? Dime, ¿dónde está? ¿Qué hemos hecho con el dinero? Se ponen locos. No saben qué han hecho con los 33 millones porque no entienden cómo funciona la empresa. No o sea, sí tienen cierto entendimiento de la empresa, por eso es que han sido emprendedores y venden 33 millones, pero lo que no tienen claro es cómo funcionan las cuentas, los elementos financieros y sus tratamientos. Eso no lo van a entender si a veces el contador no lo entiende. ¿Ya? A veces el contador no lo entiende. Entonces, ahí es donde viene usted y hace esa explicación. Entonces, nosotros vamos a explicar por qué cerramos en 19 millones. Ahora, a veces equivocadamente sacan variaciones cuando no es necesario. Eso no significa que no las puedo establecer. Usted la puede establecer para saber en qué medida hubo un incremento o decremento entre un año y otro. Lo puede hacer. Bien, entonces una vez que yo entiendo estas cifras, yo digo, a ver, esta es la cifra del 2022 al 31 de diciembre de 2022, pero también es la cifra
al 1 de enero del año 2023. Por tal motivo, esa cifra debe ir en el estado de flujo efectivo y la respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Dónde va? En la sección que dice efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo. 4 millones de dólares. Si yo cojo mi maestro, va a ir aquí, en efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo, en el código 9506. Como yo les dije, este es un formato, más que seguro que es un formato casi para todos nuestros países. Ustedes han de tener un formato similar igual, ¿sí? Va a ir los 4 millones de dólares. ¿Ven? Aquí ya entendí esta cifra. Ya registré esa cifra, pero me falta esta. El semáforo. Yo utilizo como regla general para no utilizar tantos colores. A veces, en una época de mi vida profesional, utilizaba tantos colores que era un champú de colores. ¿Y sabes qué? En algún momento se me encendió el semáforo y dije, ¿qué voy a utilizar? El semáforo. Verde, ya está analizado. Amarillo, que estoy analizándolo. Y rojo, que debo tener atención a esa cuenta o ese elemento financiero porque algo grave estoy cometiendo un error. Entonces pinto con rojo lo que está incendiándose, algún error, algún problema hay, pinto con rojo. Entonces utilizo 3 colores. El semáforo. Les recomiendo. Y ya entiendo que yo debo llegar a los 19.775.000 dólares. Ya entendí eso, ya di mi primer paso en preparar el estado de flujo efectivo. Por tal motivo, aquí debería registrar 4 millones de dólares. ¿Ya? Bien. Y sigo con mi siguiente elemento financiero. ¿Se ven? Voy como en los naipes, abriéndolo carta por carta, entendiendo cada carta. ¿Ah? Como cuando usted juega al póker. Sí, juega al póker, entiende cada naipe, o cuando juega al rume. No sé si se dirá así en sus países, el rume, o el 40 o el 21. Va abriendo naipe por naipe. Entonces yo tengo este elemento financiero, lo pinto con amarillo y debo de entender qué está pasando aquí. Entonces me dice, cuentas por cobrar comercial locales no relacionadas. El momento en que yo veo ese elemento financiero, yo lo veo todo. Veo con todo lo que cruza, con todas las cuentas que cruzan. Entonces yo rápidamente, así como el doctor Strange, ¿no? Veo en todos lados, y veo todas las posibilidades con que cruza. Entonces, rápidamente digo, cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar cruza con las ventas. Ya tengo un elemento financiero. Cruza con las ventas. Cuentas por cobrar comerciales
Cruza con los impuestos. Impuestos. Y esta palabra, impuesto, es lo que cero analizan. Es lo que usted difícilmente aprende en un curso de estado de flujo efectivo, porque no saben dónde colocar los impuestos. No lo saben. Y simplemente establecen variaciones sin entender cómo analizar esos impuestos. Entonces yo ya estoy observando que cuentas por cobrar cruza con ventas, cruza con los impuestos. ¿Con qué más cruza? Con el deterioro o la baja de instrumentos financieros, lo que le enseñé hace un momento. Aquí, ¿se acuerda? Lo que usted pensaba que tenía 15 millones, resulta que en realidad era cero, porque había una baja de instrumentos financieros de conformidad a la NIF número 9. Muy bien, yo entiendo eso. Ya lo veo en mi cabeza. Y yo en este momento establezco una variación de $905.000. Pero ya aprendimos de que esto no es de restar un año con otro. No, es de analizar. Y ahí es donde usted no solamente requiere el estado de situación financiera y el estado de resultados, sino que necesita información complementaria. ¿Cuál es esa información complementaria? Mayores contables, declaraciones de impuestos, reportes de venta, reportes de retenciones, etcétera. Entonces, como yo ya sé que uno de los componentes, uno de los elementos subyacentes es el deterioro, me debería de ir al estado de resultados para revisar si hay una baja de instrumento financiero. Y para este caso práctico, no hay una baja de instrumentos financieros. Por lo que mi variación hasta este pequeño análisis está bien. Una vez que yo entiendo esta línea, una vez que yo ya entiendo esta línea y he entendido que esto está relacionado con las ventas, yo procedería a registrar mi cantidad de cobro procedente de ventas y de venta de bienes y servicios ahí, una incógnita, el valor, ese valor que está ahí. Pero yo entiendo realmente lo que estoy registrando y la respuesta es que no, porque yo debo de entender lo que yo les expliqué ya hace unos minutos, cuáles son todos esos
elementos financieros que aterrizan en cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios. Para ello, yo me tengo que elaborar mi plantilla, debo de elaborar mi plantilla de estado de flujo de efectivo, clases de cobro por actividades de operación. Porque si yo registro simplemente el valor y digo 38 millones y alguien me pregunta, oiga, ¿de dónde salen esos 38 millones? ¿Yo qué voy a explicar? Nada. O tal vez lo máximo que pueda explicar, digo, mire, esto es producto de las cuentas por cobrar con las ventas y producto de esa operación, que es un análisis contable, dan los 38 millones de dólares. Ni yo me lo creí, porque no estoy seguro ni de lo que dije. Entonces, para yo estar seguro y claro de lo que voy a decirle a la administración, debo preparar mi formato de flujo. Y yo les decía a ustedes que dentro de este componente hay elementos financieros subyacentes. Entonces, cuando yo analizo las cuentas por cobrar comerciales, ¿yo qué estoy analizando? Las ventas. Yo estoy analizando las ventas. Y ahí tengo dos componentes, cuentas por cobrar y ventas. ¿Qué otro componente estoy analizando? El IVA o en Perú el IGB, que en Perú es el 18%. En otros países tiene otro nombre. Y entonces aquí el IVA, en Perú se llama IGB, este es el impuesto que nace producto de las ventas, que en unos países es el 15%, en otros es el 16%, en otros es el 18% y así sucesivamente. Entonces, cuando yo analizo este elemento financiero, yo podría equivocadamente decir, ah, mira, la variación es 180.000 dólares, pero eso está mal. Eso no, los impuestos no se analizan por variación. Los impuestos no se analizan por variación. Los impuestos deben ser analizados de forma anual, porque van a tener anual, mensual, trimestral o semestral, dependiendo el corte de cierre del estado financiero. Este IVA por pagar nace de todas esas ventas en el año que me generó un IVA por pagar y un monto material, es un monto material, 18% en Perú, 15% en Ecuador, 16% en otros países. Entonces,
cuando yo preparo mi flujo, abro mis naipes y esto es lo que no estaba, ¿sí? Clases de cobro por actividades de operación, ¿de dónde salen esos 38 millones de dólares? Ahora sí lo voy a saber. Mis ventas anuales fueron 35 millones de dólares. Ajá, fue esto. Pinto con verde. Eso ya está analizado, ya está sacramentado con mi flujo. Mi IVA anual, mi IVA anual, tomando en consideración que utilicé, ¿sí?, ese IVA de todas esas ventas, fue de 4.200.000 dólares. Que si yo equivocadamente registraba la variación, 180.000 dólares, hubiera cometido tremendo error. ¿Sí? Hubiera cometido tremendo error por un monto de 4 millones de dólares. ¿Se dan cuenta lo material que es? ¿Ya? Entonces, ya analicé el IVA, pero todavía no he terminado. No he terminado con esto, por eso no lo pinto de verde. Me falta la otra mitad. Pero en el flujo ya establecí que son 4.200.000. ¿Cómo lo sé? Porque he revisado la reportería. He revisado los reportes de impuestos, las ventas, etcétera. 4.200.000. Muy bien. Y mis cuentas por cobrar, mi variación analítica, porque lo ha analizado. La verdad que el tema analítico es un comodín, porque al momento de decir establezco una variación, se entiende que esa variación es analizada. Lo que estoy haciendo es ser reiterativo. Entonces tengo una variación de 905.000 dólares. Por lo que, si la administración me pregunta de dónde se establecen los 38 millones que han entrado a los bancos, a la caja y después al banco, yo con toda tranquilidad abro mi juego y le digo, mire, señores accionistas, gerentes o administración, las ventas de todo el año han sido de 35 millones de dólares. Producto de eso se ha grabado con un impuesto que es el IVA, donde corresponde el 4 millones de dólares. Y también las cuentas por cobrar entre el año 2022 y 2023 se ha generado una variación por el incremento de 905.000 dólares. Por ello, nuestra recuperación del efectivo y equivalente al efectivo en el componente de cobros de venta de bienes y servicios es de 38 millones de dólares. Pero hasta ahí queda en una simple explicación. Pero debe entender la importancia de esos 38 millones de dólares. Hoy, en el año 2023, nuestra recuperación de efectivo y equivalente a efectivo producto de los clientes fue de 38 millones de dólares. Y lo comparamos con los años anteriores. Y lo vamos comparando con el año 2024 para ver si estamos en ese mismo camino o analizar qué está pasando. Recuerde,
Usted se ha visto al entrenador de fútbol que no se despega de la línea de la cancha, está ahí, sube, baja, sube en la medida que pueda, pues no, dependiendo si es joven, entonces está haciendo los cambios, tomando decisiones. Lo mismo el contador. Bien, hasta ahí entonces nosotros hemos analizado un rubro que es las clases de cobro. Entonces, ahora sí, una vez que nosotros entendemos, registramos el valor, 3.295.000. Y ahora sí podemos registrarlo porque lo hemos entendido. ¿Sí? Para que no haya equivocación, lo pinto con negro, es una cifra positiva. Ahora, ustedes vieron todos estos componentes que están aquí. Y esos componentes son estas reglas que he elaborado para preparar el estado de flujo efectivo. Reglas esenciales. ¿Cuáles son esas reglas? Número 1, siempre será positivo y se registrará el valor anual dependiendo, ¿no? Mensual, trimestral, semestral o anual de los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo a la NIC 15. Ese valor siempre será positivo. De ahí le sigue otra cifra que siempre será positiva. Siempre, siempre será positiva. El IVA o el IGB o como se llame en su país. De acuerdo a la NIC 1. Siempre va a ser positiva. Regla general. Tercer elemento financiero, retenciones en la fuente de IVA. Siempre, siempre, siempre va a ser negativo. NIC 1. Retención en la fuente de impuesto a la renta. NIC 12. Siempre, siempre será negativo. Siempre, siempre será negativo. Jamás van a ser positivos estos valores. Eso es regla general. Variación de las cuentas por cobrar, NIF 9 y NIF número 7. Positivo o negativo. Siempre va a ser positivo o puede ser negativo. Positivo o negativo, cualquiera de las dos. Esa variación. Regla general, negativo. Baja de instrumentos financieros de acuerdo a la NIF número 9. Esta regla general básica número 1, básica, es la que yo les estoy enseñando. Que de aquí a mañana venga otro profesional y diga, Víctor, faltó esta también. Y esta, maravilloso. ¿Ya? Pero estos son los elementos que subyacen dentro de las clases, dentro de los cobros de las ventas de bienes y prestación de servicios. Bien, hasta ahí hemos entendido las clases de cobro por actividad de operación. Una pequeña parte. Una pequeña parte. Ahora nos vamos con las clases de pago. Vamos a suponer
que yo ya analicé todo esto y estoy aquí. Ah, cierto, esto como ya lo analicé y ya lo tengo claro, ¿qué les dije? Lo pintamos de verde. ¿Ya? Así nunca se pierden, nunca se pierden. Los llama el gerente, no importa, llámeme las veces que sea. Allá yo estaré, pero jamás me perderé de cómo estoy preparando mi estado de flujo efectivo porque estoy yendo en orden y tengo claro, y les digo por experiencia, no estoy tratando de sorprenderlos, es una realidad. ¿Sí? Entonces, lo que yo les estoy enseñando en este momento es una metodología de análisis. Entonces, tengo las cuentas por pagar comerciales y las cuentas por pagar comerciales, al igual que las cuentas por cobrar, debo de entender cómo funcionan. ¿Qué elementos financieros, qué elementos financieros están relacionados con esas cuentas por pagar comerciales? Entonces, a simple vista, tenemos una variación de $730,000, pero que también debo saber analizar, porque caso contrario, cometo errores. Entonces, si hablamos de proveedores, y tenemos, y tenemos entre el año 2022 y 2023, aparentemente tenemos una variación de $70 millones. Podría parecer que desembolsamos $70 millones. Pero puede ser que no le hayamos pagado a un proveedor. Y así como la baja en resultados del instrumento financiero, puede ser que nosotros hayamos reconocido otras ganancias por $70 millones. Y donde la variación analítica cae cero. ¿Ya? Entonces, eso nosotros debemos tomar en consideración. Porque caso contrario, se inflan las cifras y no te cuadra. Te va a cuadrar con el borrador y todo lo demás, pero no vas a entender la cifra. Entonces yo debo de analizar si en mi resultado hay otras ganancias, cosa que no lo hay. Entonces hasta ahí yo entiendo esta cifra, pero ahora debo de saber cómo está relacionado, con qué otros elementos financieros está relacionada. Entonces, cuentas por pagar comerciales, ¿con qué está relacionado? ¿Con qué se relaciona? Cuentas por pagar relacionado está relacionado con costo de venta. Costo de venta. Está relacionado con gastos. Está relacionado con inventario. Está relacionado con los impuestos.
está relacionado con otros ingresos u otras ganancias. Está relacionado. Está relacionado con la cuenta por pagar proveedores. Muy bien. Ya entendí con qué está relacionado. Entonces, nuevamente, ahí viene la regla número 2. Pago a proveedores. Inventario. La variación siempre será positivo o negativo. NIC 2. Costo de venta siempre será negativo. NIC 2. Gasto relacionado a los proveedores siempre será negativo. IVA siempre será negativo. Retención en la fuente del IVA siempre será positivo. Siempre. Retención en la fuente de impuesto a la renta siempre será positivo. Variación de cuentas por pagar siempre será positivo o negativo. Esa es la regla general. Si mañana otro colega dice, ah, Víctor, te faltó eso, maravilloso, maravilloso. Pero esta es la regla número 2. Le vamos a decir inmutable. No van a cambiar esos signos. Esos signos se van a mantener. Entonces usted ya sabe cuáles son esos componentes que van dentro del flujo. Entonces, si yo voy a armar mis clases de pago, si voy a mi flujo, tengo las clases de pago, tienen que ser signo negativo. Yo tengo pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios. Entonces, si yo registro una cifra, al igual que la anterior, debo saberle explicar. ¿Ya? Debo saberle explicar. Entonces, para ello, yo preparo mi formato y la tengo aquí explicada. Variación de inventario, 0. Analizado, 0. Costo de venta, 30 millones de dólares. Costo de venta en resultado, 30 millones de dólares. ¿Qué signo va? Negativo. Gastos. Aquí una observación. En el tema de los gastos, yo debo separar los gastos. Los gastos relacionados a proveedores. Porque pueden haber gastos relacionados a empleados, que ese es otro componente. O pueden haber gastos de otras actividades de operación, que ese es otro componente. O puede haber otros desembolsos que correspondan a otras entradas y salidas del efectivo. Ejemplo, gastos relacionados. Cuando yo entendí eso, he revisado cada uno de mis elementos financieros, registro mi gasto.
2 millones, signo negativo. Ahora registro también el IVA. Para este caso, no he puesto impuestos. No he registrado impuestos. Por tal motivo, tengo cero en retención en la fuente del IVA, tengo cero en retención de impuestos a la renta, tengo cero, pero en la variación de cuentas comerciales tengo 730.000 dólares. Ahí está. Esto ya está analizado. Lo que yo les enseñé, lo pinto de verde. ¿Ya? Entonces yo ya analicé ese elemento financiero y lo aterricé en el flujo. ¿Cuál es, atención a esta explicación? Aunque no he puesto cifras, les voy a explicar el efecto de los impuestos. ¿Qué pasa aquí si hubiera un IVA? Y vamos a decir que es el IVA de Perú, que he pagado el 18%. ¿Cuánto me da aquí? 33 millones de dólares. Pero si yo no tomo en cuenta ese IVA, ¿qué pasaría? Miren la diferencia entre las cifras. 39 millones. Yo diría, hemos pagado a los proveedores 33 millones de dólares. Entonces, oiga, yo no entiendo por qué usted dice que hemos pagado 33 millones de dólares. Si mis desembolsos al pago de proveedores son de 39 millones de dólares, usted tiene algo mal ahí. Y ahí se queda callado. Y es porque no supo analizar el efecto de los impuestos, el efecto de los impuestos en el estado de flujo de efectivo. Entonces ya vemos ahí que hay una gran diferencia. Ahora, puede ser que también les hayan hecho retenciones en la fuente. Recuerden que cuando les hacen retenciones en la fuente, le entregan un papel y no le pagan. No tengo el valor. Voy a suponer que le hicieron retenciones en la fuente de 1 millón de dólares. 1 millón de dólares. Entonces ya de 39 bajó a 38. No es que el error se disminuyó. El efecto de los impuestos te arroja ya cifras más fiables. Entonces, hasta ahorita vemos que hay un error de 4.850.000 dólares. ¿Producto de qué? De que no se analizó los impuestos. Entonces, esa es la importancia de analizar los impuestos. ¿Qué IVA va aquí? El IVA del año. O el IVA donde usted esté presentando a la fecha los estados financieros. ¿Sí? A ver, ¿qué borré? Algo borré. Algo borré aquí. Ay, las cuentas acá está. Comerciales, 730.000 dólares.
Ahí está, con esto les demostré que no se pierden. Muy bien, entonces con esto ustedes ya van entendiendo cómo analizar la información financiera. Muchas gracias. Ustedes ya van entendiendo cómo analizar esa información financiera en el estado de flujo de efectivo. Y lo mismo ocurre también en el patrimonio. En el patrimonio, a veces al no entenderlo, sacan variaciones y no se entiende qué es lo que estamos haciendo. Un ejemplo aquí. A ver, en el patrimonio hay una cuantiosa cantidad de elementos financieros. En este momento hemos registrado 3, pero hacemos el análisis. A ver, en el año 2022 tenía 2 millones. En aportes de accionistas, tenía 600.000. Y tenía una utilidad de $350.000. Y el capital aumentó en 18. ¿Qué ha pasado aquí? Miren, aquí un ejemplo, un análisis del patrimonio. ¿Qué ha pasado? Tenía 2 millones, se elevó a 18 millones. En aporte de accionista desapareció. Eso quiere decir que ese aporte, para que desaparezca, tiene que haber ido acá al aumento de capital. Esta utilidad del ejercicio de $350.000 tenía que haber ido a utilidades acumuladas, pero desapareció. No hay utilidades acumuladas. ¿Eso qué quiere decir? Que tuvo que haber ido al capital o a la repartición de dividendos. Veamos. ¿Qué estoy analizando? La ganancia, $2.250.000. Esto está bien aquí. $250.000. El análisis del patrimonio. $250.000. $2.250.000. Ya analicé esa cifra. ¿Qué les dije? La pintamos de verde cuando ya la entiendo. Entonces, ahora me resta entender esto. En este momento, yo estoy deduciendo que el aporte accionista fue aumento de capital, que la utilidad del ejercicio anterior fue aumento de capital. La única manera de poderlo tener bien claro es pidiendo los mayores contables, es pidiendo los diarios contables, es pidiendo el acta de Junta General de Accionistas para tener claro todo esto. Entonces, una vez que yo tengo claro todo esto, lo que sé es que ha habido un incremento del capital. Voy a preparar mi flujo de patrimonio, que son actividades de financiación, y puedo ver que ha habido un aporte de $15.400.000. Entonces, si yo sumo todo lo del patrimonio, me da $2.950.000. Veamos si es cierto. $15.050.000. Y han aportado $15.400.000. Entonces, acá se tuvo que haber pagado. Ven acá. Tuvieron que haber aportado una mayor cantidad de dinero para poder realizar ese aumento de capital. Pero ahí es donde, con este ejemplo, es donde usted simplemente con los estados financieros no puede preparar el estado de flujo efectivo. Sáquese ese chip, sáquelo, tritúrelo, bótelo a la basura. Sáquelo, tritúrelo, bótelo a la basura. Para poder preparar el estado de flujo efectivo necesita información complementaria para poder analizar y estar claro en las cifras. Muy bien.
Dicho esto, para terminar con esta presentación, el objetivo de esta charla es cambiar las metodologías como estamos preparando el estado de flujo de efectivo, como lo estamos presentando. Entender que esto no es simplemente un informe relleno. Yo les decía en días anteriores, esta profesión de contaduría pública deja satisfacciones, sí, deja sus satisfacciones, pero es un tema de conocimientos, es un tema de conocimiento. En la medida en que usted vaya a competir, va a necesitar estados financieros. No puede competir sin información financiera. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Eso es como que usted ve el sol todos los días. No se engañe. Para poder competir, para poder avanzar, para poder crecer, necesita información financiera. Es como el deportista que va al gimnasio y quiere sacar músculo pensando que alzando las pesas va a sacar músculo. Se miente. Para poder incrementar su peso, sacar músculo, necesita exámenes, necesita comer bien, necesita información estadística, etcétera, etcétera. Y ahí se convierte en un campeón, en el campeón que queremos ser, pero se requiere información para poder competir. Sin ella es basura. Muy bien, dejamos de compartir. Espero que esta charla haya sido grata para ustedes y vamos a ir leyendo un poco sobre, a ver, la doctora Alejandra ya está acá, Felicitaciones, permítame el anclaje, ahí tenemos a la doctora y ahí vamos leyendo felicitaciones, los comentarios. licenciado Víctor. En verdad que, bueno, como puede ver los comentarios, hay cualquier cantidad de reconocimiento por su buena explicación y también tenemos muchas preguntas. Creo que se las va a llevar de tarea para la casa porque, o no sé si Bueno, hacemos una segunda parte ah, para ya, poder puede aclarar ser. todas estas inquietudes. Veamos unas preguntas de nuestros colegas. Veamos tres preguntas, ¿ya? Y para ir cerrando, veamos tres preguntas. ¿Cuál eliges? A ver, Pedro Esturain pregunta, ¿en el método directo se deben presentar las actividades de operación agrupadas como categorías de cobros y pagos? Claro, el método directo. Ujú. En el indirecto no, porque ya parte de la utilidad o pérdida. Entonces, esa es la importancia del método directo, que le explica de dónde se genera esa utilidad. Ok, aquí dicen que sí, que sería ideal una segunda parte. Vamos a ver. Ginger Maldonado pregunta, ¿las provisiones de jubilación y desahucio se les considera como un ajuste? Muy bien, va a depender. Va a depender si solamente son provisiones donde no se ha realizado todavía y se van a ser partidas no monetarias. Por tal motivo, va a tener que desagruparla del estado de flujo efectivo o puede poner una línea dentro del flujo para saber cuáles son y cuáles son los montos. Solamente cuando se pagan, ahí ya va a ir dentro de el componente de pago a empleados. Ok, muy bien. Idrian Estrella Silva pregunta. Bueno, primero inicia con un saludo. Felicitaciones, estimado Víctor. Un par de preguntas. Primero, ¿cuál podría ser una estrategia para que los proveedores, entes crediticios le den un valor e importancia al estado de flujo? eh, y
con la NIF 18, el flujo de efectivo se revaloriza. El estado de flujo efectivo se revaloriza. Ajá. Bueno, hablamos de la información en activos que sufren una revalorización. Ya es un tema de análisis, como yo les decía, ir descomponiendo y viendo cada uno de los efectos que tengan. Entonces, vemos que la revalorización no es una partida no monetaria. Entonces, uno tiene que analizar y entender ese componente, ¿sí? En el tema de la revalorización. Ahora, ¿cómo llegar a que a la administración le interese la información financiera? Y hablando de pymes, hablemos de pymes, que la mayoría somos pymes. Es a veces difícil. ¿Y por qué a veces es difícil? Y es una realidad. Porque no entienden la información financiera si a veces profesionales en contaduría pública no la entienden. Es una realidad, por si acaso, no estoy exagerando. Entonces imagínate, eh, lo que la mayoría sabe es compra y vende. ¿Cuánto fue de utilidad? Pare de contar. Pero ya si quieren competir y quieren avanzar, crecer, van a necesitar información financiera y van a necesitar cambiar el chip de todos los empleados. Por experiencia, una empresa se estanca por el pensamiento de todo lo que hacen en la empresa. Un ejemplo de lo que acabo de decir. Cuando yo comienzo mi empresa, inicio mi empresa con gente sencilla. Por ahí contrato un profesional, otro, entre paréntesis, profesional en la medida que él esté preparado. Llego a cierto nivel, pero quiero competir, crecer, vender más millones. A veces no lo puedo con la misma gente. No lo puedo. ¿Y por qué no lo puedo? Porque necesito profesionales de muy alta calidad. Y cuando hablo de muy alta calidad, es que ojo, conozcan la actividad donde estoy. Que por lo general, no todos lo sabemos. Sí. En verdad que el equipo debe ir alineado con los objetivos de crecimiento que tenga la empresa. Así es, así es. O sea, los podemos preparar, pero ellos tienen que asumir ese riesgo de preparación. Pero si no lo asumen, no sirve de nada todo lo que pongan. Un ejemplo, pueden poner los mejores sistemas, los mejores equipos, las mejores máquinas, que no sirve de nada, no van a crecer, no van a lograr esa meta que quieren. Sí, sí, ya en ese caso, pues toca, el que no se adapta, sencillamente busca un ambiente donde sí se encuentre cómodo y se desplaza a una empresa que sí esté, digamos que dentro de los criterios que considera ideales, ¿no? Así es, puede parecer cruel, pero es la realidad. Y por eso es la diferencia también. Mira, me estoy alejando del tema algo rápido. Estaba escuchando un documental que los chicos en los otros países europeos, asiáticos, hablan dos idiomas más. O sea, el natal más dos idiomas, tres idiomas más todas las clases que aquí, allá sí están cambiando pues todas las metodologías. Pero aquí, un ejemplo, no tenemos ese grado de exigencia. Y por eso también la diferencia entre los países, nuestros países con los otros países asiáticos europeos. Por si acaso, no estoy hablando mal de nuestros países, sino lo que estoy diciendo es que tenemos que entrar a competir para poder crecer. Caso contrario, seguimos estancados. Sí. Por aquí realiza otra pregunta que dice Ruth Segovia. Una vez que presentemos el estado de resultados clasificado como el flujo efectivo,
¿Será necesario seguir presentando este estado financiero de flujo de efectivo? Yo lo que creo es que, lo que creo que ella quiere decir es que si lo debo presentar mensualmente. Y la respuesta es sí, mensual, trimestral, semestral. La respuesta es sí, porque le dice en este caso a la administración cuánto en dinero estoy desembolsando. Y se acuerdan lo que yo dije al inicio, vendí 33 millones de dólares, cerré con 150.000, ¿dónde está la plata? ¿Qué la estoy haciendo? Ahí viene la explicación. Ujú. Aquí lo felicita y le dice Ángel Berrio, excelente técnica pedagógica. La gente del ISB debería tomar su ejemplo. Sí. Es Desde, un comentario rápido, ¿no? Miren, todos podemos hacer un cambio, todos definitivamente, pero debemos todos estar claros que necesitamos el cambio. Caso contrario, no se logra. Miren, este foro se lleva a cabo gracias a la apertura, y por ejemplo, no es que estoy echando flores, a la doctora Alejandra Hidalgo. Si la doctora Alejandra Hidalgo no hubiera dado apertura, no lo hubiéramos hecho a través de Unido. Gracias a quien habla igualmente, gracias a la Fundación FDS, a nuestro colega Rubén Macay Castro, ¿sí? Y a todos los ponentes que dijeron, yo me sumo, Víctor. Estamos ahí. Y a ustedes. Sin ustedes no hay circo. Y eso es lo positivo. Si todos estamos unidos, generamos cambio. sí, definitivamente si queremos ser mejores profesionales y que nuestros países también en consecuencia mejoren en el ejercicio de la profesión, tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para estudiar, para mejorar, para revisar las normas, porque definitivamente es ahí donde podemos hacer la diferencia. Bien, le mandamos un saludo también que está conectado a nuestro colega, siempre se conecta nuestro colega Marcos Llanes. Marcos, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Estás muteado, Marcos? Ahí ¿Cómo está está. Víctor? ¿Cómo está Víctor? Alejandra, gracias, muy amable, muy pedagógica, la verdad. Yo tengo su libro, Doctor, que editó hace muchos años sobre el flujo efectivo, tal vez se acuerda. Gracias, Muchas gracias. 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 Bien, entonces, Alejandra, Bien, bueno, ya es momento de ir cerrando. cerrando esta noche que ha estado memorable, pues en verdad que tiene muchas felicitaciones. ¿Quieren una Nuestro segunda colega. parte? ¿Quieren la nueva edición del libro? ¿Cómo hacemos, profe? La verdad es que yo creo que es un tema de Baviera que no he hecho en el libro, pero sería importante hacerlo ya que se tiene estas posibilidades, ¿no? Estas posibilidades de poder compartir. Yo tengo que sentarme a hacer, pero esperemos, un ejemplo, irnos a otra charla ya con la Universidad Unidos para nuestros colegas. ¿Sí? Cuenten conmigo y estamos a disposición. Saludos a nuestro colega Idrian Estrella. Idrian, buenas noches. Ahí está Idrian, ya para ir cerrando. Idrian, ¿cómo estamos? Hola, Víctor, muy buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Qué Buenas gusto noches. siempre Muy seguir buenas noches. estos eventos bajo estas jornadas de NIP, que son bastante interesantes y siempre es bueno escuchar otros puntos de vista, aunque el tema pueda ser no es redundante para algunos, siempre es bueno ver otro punto de vista de cómo hacer de pronto algo que puede estar convirtiéndose en algo mecánico, pero lo importante es la interpretación en la elaboración de un flujo de qué es lo que está sucediendo en el negocio y un poquito en eso iba mi pregunta que hacía más temprano. ¿Cómo lograr que los bancos, las instituciones crediticias, al estado de flujos de efectivo le dé un valor agregado, le dé una importancia, y no solamente al flujo de caja que piden para saber si van a poder pagar o no el crédito, ¿no? Claro, Simplemente eso, y Víctor, felicitaciones. claro. Por si acaso, nuestro colega Idrian Estrella es uno de nuestros ponentes invitados. Creo que está para esta semana o para la otra semana. Bien, bien, Alejandro. Ahí vamos cerrando ya. Desde Paraguay
Miriam Márquez le extiende la invitación, lo esperan allá con su presentación para que brinden más de sus conocimientos. ¿Ya usted conoce Paraguay, profe? No, estamos a disposición, estamos a disposición. Yo voy, si me invitan, yo voy. Bien, bien, a todos nuestros colegas les agradecemos por haber compartido esta noche con este tema muy interesante que tiene que ver con el estado del flujo efectivo. Le agradecemos a la doctora Alejandra Hidalgo y, cómo no, al rector y a la vicerrectora de la Universidad Unidos, que gracias a ellos se está llevando a cabo este importante evento, el 7º Foro NIC Panamá, Universidad Unidos de Panamá. Bien, el mensaje, ¿cuál es el mensaje del expositor esta noche? Vean, sigámonos preparándonos, esta es una carrera muy importante, no voy a decir es una carrera bonita, no, a veces quiero escaparme, es una carrera muy importante, deja réditos, pero es muy sacrificada, realmente a veces el tiempo no nos da, pero sí trae sus satisfacciones. En lo personal, yo puedo decir que sí trae sus satisfacciones. Bien, doctora, para cerrar sus palabras. Sí, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, licenciado Víctor, por compartir sus conocimientos, por también impulsar este evento, por su iniciativa. También saludamos a todos los estudiantes y profesores de la Universidad Unidos que están aquí conectados, al profesor Mario Echeverría, que nos acompaña desde El Salvador, a los compañeros de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, de Ecuador, de Paraguay, de Honduras, Guatemala, México, a todos, y si se me escapa alguno, me disculpa. Pero muchas gracias, los esperamos mañana con un nuevo tema a la misma hora, utilizando el mismo enlace. De todas formas, mañana se lo reenviamos de nuevo, pero siempre vamos a utilizar la misma liga. Entonces, pues ya saben que la cita es a las 7 de la noche. Mañana es con la colega Entonces, Thalís Bermúdez, ¿no? con Thais Bermúdez, profesora de Unidos, ella es especialista en auditoría forense. ¿Cuál es el tema? Ella va a conversar acerca de las NIF y la auditoría forense. Ah, muy bien, nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Una buena noche, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Buenas mañana. noches. Descanso. Buenas noches Buenas para todos. noches. Víctor, Hasta excelente mañana. invitación. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, a las 2.